Entrevista con Nadia Garbi, economista de Pictet Wealth Management, que me parece que ya nos acompaña. Nadia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, Nadia, más allá de la geopolítica, ahora vamos a centrarnos en la política monetaria, porque mañana, bueno, en el día de hoy comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal y mañana ya tendremos la decisión de tipos de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que esperáis vosotros desde Pictet? ¿Que haya una subida de tipos, en ese caso 50 o 25 puntos básicos, o una pausa? Porque ya hay muchos que esperan que Jerome Powell directamente prefiera pausar, al menos temporalmente. Bueno, nosotros pensamos que los datos económicos sobre la inflación y el mercado del trabajo respaldan una alza del 25 puntos básicos, lo que situaría el tipo de interés oficial entre el 4,75 y el 5%, pero también esperamos que Powell señale una pausa. Bueno, luego sí que es cierto que hay muchos expertos, entre otros, por ejemplo, Elon Musk, que han dicho o han pedido más bien a la Reserva Federal directamente que baje los tipos de interés. Desde Pictet, ¿cuándo pensáis que puede llegar esa bajada de tipos? ¿Esperáis que sea ya este año? No, de momento en nuestro escenario central no tenemos una bajada de tipos de intereses. Nosotros tenemos en el escenario una recesión leve en 2023, en el segundo semestre de este año. Yo creo que lo que habrá que estar atentos es al dot plot, que refleja lo que piensa la Reserva Federal, y sí, algunos miembros ya señalan un recorte de tipos, pero en este momento es muy pronto y nosotros en nuestro escenario todavía no tenemos un recorte de tipos. Bueno, luego pasamos al otro banco central, gran banco central que se reunió la semana pasada, que es el Banco Central Europeo, y a pesar de que Christine Lagarde, su presidenta, sigue insistiendo en que todavía quedan más subidas de tipos, dice que tampoco hay un enfrentamiento entre la crisis inflacionaria y lo que hace el Banco Central Europeo para combatir esa crisis, es decir, subir los tipos y lo que está ocurriendo respecto a los bancos. Insiste Christine Lagarde en que todavía hay que luchar contra la inflación a pesar de lo que está ocurriendo con los bancos, pero claro, luego tenemos a miembros del BCE, entre ellos, por ejemplo, pues Ignacio Viscos, Tournaras también ayer, que decía que el ciclo de subidas de tipos, el ciclo de restricción monetaria del Banco Central Europeo ya está cerca del final. Entonces, claro, aquí tenemos como dos posiciones contrarias, ¿no?, en el Banco Central Europeo. A Lagarde diciendo, por un lado, que hay que seguir subiendo tipos, y luego, por otro lado, miembros diciendo que queda ya muy poco de subidas. ¿A quién nos creemos? Siempre es complicado con el Banco Central Europeo porque hay muchas visiones diferentes. Lo que hizo bien Christine Lagarde la semana pasada es indicar que frente a dos problemas diferentes, la estabilidad financiera y la inflación, el Banco Central Europeo tiene dos herramientas diferentes, que son el tipo de interés y el balance, y esa disponibilidad del Banco Central a usar el balance y a inyectar liquidez si necesaria. Nosotros pensamos que si las tensiones en el mercado se estabilicen, el Banco Central Europeo subirá su tasa de depósito hasta el 3,5%, es decir, o una subida de 50 puntos básicos en mayo o 2 de 25. Bueno, pues veremos finalmente qué es lo que hace Christine Lagarde y sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa con los bancos, ¿no?, con el sistema financiero. Ahora hay mucho miedo, aunque sí que es cierto que en los últimos días parece que se ha relajado un poquito la cosa, y por eso, Nadia, quería preguntarte, ¿vosotros en Pictet consideráis o habéis cambiado algo vuestro escenario teniendo en cuenta la situación actual del sistema financiero, ese pánico que hay en torno a los bancos, o creéis que tampoco va a afectar demasiado a la política monetaria en ambos lugares, en Estados Unidos y en Europa? Sí. Bueno, hay que decir que hace 2 semanas, si se escuchaba Jerome Powell, estaba indicando que tendríamos un ciclo de endurecimiento de la política monetaria mucho más importante que lo que se esperaba. Y en 2 semanas la verdad es que hemos un poco revisado esos escenarios. Lo que ahora pensamos es que los bancos centrales van a ser mucho más prudentes. No tenemos un recorte de tipos en ningún gran banco central, es decir, ni en la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo este año, pero eso sí, lo que esperamos es una pausa a partir del segundo semestre de este año. Veremos si tenemos finalmente esa pausa. Nadia Garbi, economista de Pictet Wealth Management, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pases muy buena tarde. Gracias. Ha sido un